En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Que la paz del Señor esté con cada uno de ustedes, hermanos y hermanas, en este día sábado 5 de abril del 2025. Estamos siguiendo hoy el Evangelio de Juan. Estamos en el capítulo 7, versículo del 40 al 53. En aquel tiempo, algunos de los que habían escuchado a Jesús comenzaron a decir: "Este es verdaderamente el profeta". Otros afirmaban: "Este es el Mesías". Otros, en cambio, decían: "¿Acaso el Mesías va a venir de Galilea? ¿No dice la Escritura que el Mesías vendrá de la familia de David y de Belén, el pueblo de David?". Así surgió entre la gente una división por causa de Jesús. Algunos querían apoderarse de él, pero nadie le puso la mano encima. Los guardias del templo, que habían sido enviados para apresar a Jesús, volvieron a donde estaban los sumos sacerdotes y los fariseos, y estos le dijeron: "¿Por qué no lo han traído?". Ellos respondieron: "Nadie ha hablado nunca como ese hombre". Los fariseos les replicaron: "¿Acaso también ustedes se han dejado embaucar por él? ¿Acaso ha creído en él alguno de los jefes de los fariseos?". La chusma, esa que no entiende la ley, está maldita. Nicodemo, aquel que había ido en otro tiempo a ver a Jesús y que era fariseo, les dijo: "¿Acaso nuestra ley condena a un hombre sin oírlo primero y sin averiguar lo que ha hecho?". Ellos le replicaron: "¿También tú eres Galileo? Estudia las Escrituras y verás que de Galilea no ha salido ningún profeta". Y después de esto, cada uno de ellos se fue a su propia casa. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Cada día los textos nos van acercando al momento culmen de la Pascua del Señor. Hoy notamos cómo se complica el ambiente alrededor de Jesús. Pocos días antes de la pasión ocurrirá en Jerusalén, por causa de él, se genera como una suerte de discusión y controversia. No podía ser de otro modo, porque dice el Señor: "Piensan que he venido a traer paz a la tierra". Les digo que no, sino la división, en Lucas 12:51. Y no es que el Redentor desee la controversia y la división, sino que ante Dios no valen las medias tintas, como se dice. Por eso dice Jesús: "Quien no está conmigo está contra mí, y quien no recoge conmigo desparrama". Hermanos y hermanas, es inevitable ante él. No hay ninguna postura neutral. O existe o no existe. ¿Es mi Señor o no es mi Señor? No es posible servir, como decía él mismo,
a dos señores al mismo tiempo. Y por eso que hoy el Evangelio nos muestra la división de opiniones sobre Él. Se siguen dando también hoy, hermanos y hermanas, sobre Jesús. Si no, miremos cuántos grupos religiosos de distintas denominaciones hay en el mundo. Miles. Y cada quien cree estar en la verdad. Pero poco a poco la verdad va saliendo, como decimos, a flote. Nosotros que hemos recibido la gracia de creer, podemos ahondar más en la fe y también podemos profundizar más en el amor. Ese amor que Cristo Jesús nos ha enseñado. El Verbo de Dios se hizo hombre y el Hijo de Dios se hizo hijo del hombre, para que el hombre, hermanos y hermanas, unido íntimamente al Verbo de Dios, se hiciera hijo de Dios por adopción. En la raíz del misterio de la salvación está en efecto la voluntad de Dios, misericordioso, que no se quiere rendir ante la incomprensión, dice el Papa, la culpa y la miseria del hombre. Entre las autoridades religiosas de Jerusalén, no solamente el fariseo Nicodemo, aquel que llegó de noche a buscar a Jesús, o el notable José de Arimatea, que cuando Jesús murió en la cruz, estos dos personajes fueron a pedir el cuerpo de Jesús para bajarlo de la cruz y envolverlo en una sábana. No solamente ellos eran en secreto discípulos de Jesús, habían muchos que ya habían creído en Jesús debajo de agua. Sino que durante mucho tiempo hubo, digamos, disensiones a propósito de él, hasta el punto de que en las mismas vísperas de su pasión, San Juan pudo decir de ellos que un buen número creyó en él, aunque de una manera muy imperfecta. Lo podemos leer en San Juan, capítulo 12, versículo 42. Eso no tiene nada de extraño si se considera que al día siguiente de Pentecostés multitud de sacerdotes iban aceptando la fe según el libro de Hechos de los Apóstoles en el capítulo 6, versículo 7, y que algunos de la secta de los fariseos habían también abrazado la fe. Jamás un hombre, decía la gente, ha hablado como habla ese hombre, los mismos soldados. Por eso hoy el Evangelio nos presenta las diferentes reacciones que producían las palabras de nuestro Señor. No nos ofrece este texto de San Juan ninguna palabra del Maestro, pero sí las consecuencias de lo que él decía. Notemos bien que Jesús no abrió la boca, sino la gente daba testimonio de él. Unos pensaban que era el profeta, dice el Evangelio. Otros decían que este es el Cristo. Verdaderamente Jesucristo es ese signo de contradicción en la humanidad. Y sigue siendo también hoy. Que Simón había anunciado a María,
Jesús no dejaba indiferentes a quienes le escuchaban, hasta el punto de que en esta ocasión y en muchas otras se originó pues una disensión entre la gente por causa de él. Ya habiendo bandos, ya discutían entre ellos. La respuesta de los guardias que pretendían detener al Señor centra, digamos, la cuestión y nos muestra la fuerza de las palabras de Cristo. Y decían: jamás un hombre ha hablado como habla este hombre. Versículo 46. Es como decir, hermanos y hermanas, que sus palabras son diferentes, no son palabras huecas, llenas de soberbia y falsedad. Él es la verdad y su modo de decir refleja este hecho. Y si esto sucedía con relación a sus oyentes, con mayor razón sus obras provocaban muchas veces el asombro, la admiración y también la crítica, la murmuración, el odio. Jesucristo hablaba el lenguaje del amor, el lenguaje de la caridad. Sus obras y sus palabras manifestaban el profundo amor que sentía hacia la humanidad, hacia todos los hombres y mujeres de este mundo, especialmente hacia los más vulnerables de esta sociedad. Hoy, como entonces, los cristianos hemos de ser signos de contradicción, porque hablamos y actuamos no como los demás. Tenemos que poner la diferencia entre los que creen y los que creemos. Nosotros imitamos y siguiendo a Jesucristo hemos de emplear igualmente el lenguaje de la caridad y del cariño, lenguaje necesario que en definitiva todos son capaces de comprender, como había escrito el Papa Benedicto XVI en la encíclica Deus Caritas Est. Él hablaba ahí: el amor caritas siempre será necesario, incluso en la sociedad más justa. Y él decía: quien intenta desatenderse del amor se dispone a desatenderse del hombre en cuanto hombre. Y esa es la realidad que vive hoy la sociedad. Hoy cada quien vive para sí mismo. Hoy no volteamos a ver como la mujer de Lot hacia atrás, ni siquiera a los lados, porque pensamos solo en nosotros mismos. Esa es la realidad, hermanos y hermanas, que el hombre de hoy vive, pero que nosotros como cristianos tenemos que poner la diferencia. Ahí donde vivimos tenemos que ser signos sensibles, signos visibles del amor de Dios. Ahí donde vivimos debemos de ser como ese faro de luz, como esa antorcha que ilumina a los vecinos, a los amigos, a los familiares y a todos aquellos que hacen posible la convivencia humana. Que estas palabras, hermanos y hermanas, nos ayuden a todos a meditar y profundizar sobre nuestro compromiso cristiano, porque a veces, como dice el Papa Francisco,
vivimos en una mundanidad espiritual. A veces solo somos culto, pero no hay obras que representen ese culto que hemos vivido domingo a domingo. A veces somos indiferentes ante los que sufren. Somos indiferentes a aquel que nos pide un consejo, porque no hay tiempo para escucharlo. A los hijos, los padres a veces viven ocupados en cosas que no construyen la fraternidad, el amor en la familia. La tecnología nos ha distraído a todos y cada quien vive, como decíamos al principio, para sí mismo. Nadie vive para otro. Y si nos hacemos amigos de otros es porque tenemos de alguna manera interés particular sobre algo o alguna situación que ellos puedan en determinado momento ayudarnos. Esa no es una amistad sincera, hermanos y hermanas. Por eso pidámosle al Señor que abra nuestra mente y nuestros corazones para que podamos pues profundizar cada día más, escuchando, leyendo la palabra de Dios, ¿verdad? Participando activamente de la liturgia de cada domingo y siendo parte activa también de la comunidad cristiana, porque es en la comunidad donde se aprende a ser hermano, donde se aprende a ser iglesia. No es en el mundo, sino dentro de la comunidad cristiana. Alabado y glorificado sea el nombre de Jesús, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén, amén y amén.